¿Alguna vez has sentido que hay algo más sucediendo a tu alrededor, pero no puedes explicar qué es? Como si existiera una realidad invisible intentando revelarse. Si has experimentado esto, debes saber que no estás solo. La verdad es que hay una dimensión espiritual que actúa constantemente, y no todos tienen la capacidad de percibir lo que está ocurriendo. Pero existe una habilidad especial, un regalo raro y poderoso, que pocos reconocen, el don del discernimiento espiritual. Este don no es simplemente una sensación o intuición, es una manera extraordinaria de comprender la presencia de Dios, identificar su voz en medio del caos y discernir lo que es verdadero en el mundo espiritual. En 1 Corintios capítulo 12 verso 10, la Biblia nos muestra que discernir los espíritus es un regalo dado por el Espíritu Santo, un privilegio que transforma vidas y guía corazones. C.S. Lewis, en sus profundas reflexiones, también advirtió que el mundo espiritual es mucho más real de lo que imaginamos. Pero aquí viene algo que podría sorprenderte, muchas personas tienen señales de este don, pero aún no lo han reconocido. Tal vez ya has notado una diferencia en ti mismo, una sensibilidad espiritual poco común, una inquietud que te aparta de lo ordinario o incluso una conexión especial con los planes de Dios. En este video, descubrirás 7 señales claras de que posees el don del discernimiento espiritual. ¿Lo mejor? Saldrás de aquí sabiendo cómo aplicar este regalo en tu vida, fortaleciendo tu fe y alineándote con el llamado divino que Dios tiene para ti. Antes de continuar, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí hablamos sobre sabiduría bíblica, reflexiones cristianas y crecimiento espiritual. Si estás buscando entender más profundamente tu camino con Jesús, este es el lugar adecuado. Déjanos también en los comentarios, Señor, enséñame a discernir tu voluntad, ese es nuestro mantra de hoy. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu perspectiva espiritual para siempre. El discernimiento espiritual es mucho más que una habilidad común, es un regalo divino otorgado a quienes se abren a ver más allá de lo visible. En 1 Corintios capítulo 12 verso 10, el apóstol Pablo menciona los dones espirituales, destacando el discernimiento como una herramienta esencial para separar la verdad de la mentira en el ámbito espiritual. Imagina un filtro invisible capaz de distinguir lo que proviene de Dios de lo que es simple distracción o engaño. Es como un radar interno que alerta sobre situaciones, decisiones o incluso personas que podrían alejarte del propósito único que Dios ha preparado. Pero, ¿cómo puedes reconocer que este don ya está activo en ti? Este don comienza a manifestarse de manera sutil, a menudo a través de una sensibilidad espiritual que parece inusual. Una persona puede sentir, por ejemplo, que una oportunidad profesional parece perfecta a simple vista, pero algo en su interior le genera inquietud. Esa intuición espiritual no es una coincidencia, sino una manifestación de la voz de Dios advirtiendo sobre algo oculto. El discernimiento, entonces, actúa como una brújula que mantiene a la persona en el camino correcto, evitando atajos peligrosos y conduciéndola hacia el llamado divino. Además, el discernimiento espiritual es como la diferencia entre escuchar solo ruido y poder reconocer una melodía divina en medio del caos. Piensa en personas que, incluso en tiempos difíciles, logran percibir señales de la presencia de Dios. Mientras el mundo parece perder el control, aquellos con discernimiento mantienen una paz inexplicable, porque saben que Dios sigue obrando. ¿Un ejemplo práctico? En momentos de incertidumbre, la persona puede detenerse, orar y pedir sabiduría, confiando en que el discernimiento espiritual le dará claridad. Lo interesante es que el discernimiento no solo protege contra el engaño, sino que también acerca a ambientes y personas que edifican la fe. Esto incluye frecuentar lugares donde la presencia de Dios es palpable, invertir en amistades saludables o elegir actividades que eleven el espíritu. Es un ejercicio diario de sintonía, como quien ajusta la frecuencia de una radio hasta escuchar un sonido claro. Y una vez que este don comienza a cultivarse, despierta una intuición espiritual aún más profunda, conectando a la persona con señales y direcciones divinas. Una de las primeras señales del discernimiento espiritual es el deseo profundo y constante de conectarse con Dios. No se trata de un impulso pasajero o una simple curiosidad, es algo más intenso, que arde en el corazón e impulsa a la persona a buscar la presencia divina en todo momento. Como dijo Jesús en Mateo 7 verso 7, pidan, y se les dará, busquen,
y encontrarán. Este tipo de búsqueda no se limita a oraciones rápidas o lecturas superficiales de la Biblia, es un hambre genuina de estar cerca del Creador. Quienes sienten esto comprenden que el mundo no ofrece nada que se compare con la satisfacción de estar en comunión con el Señor. Este deseo se manifiesta de manera práctica en la rutina de quien lo lleva dentro. La persona comienza a priorizar momentos con Dios por encima de otras actividades. Imagina a alguien que se despierta más temprano para meditar en la palabra o que reserva tiempo durante el día para escuchar alabanzas y orar. Es como cuando alguien está enamorado, la prioridad siempre es estar cerca de la persona amada. Este deseo inquebrantable es el motor que impulsa la jornada espiritual y alimenta la sensibilidad para escuchar la voz de Dios en el día a día. La curiosidad natural de esta búsqueda lleva a la persona a explorar maneras de fortalecer su fe. Leer libros sobre discernimiento, como Cristianismo puro y simple de C.S. Lewis, puede abrir nuevos horizontes. Participar en grupos de oración o estudiar la Biblia con otros cristianos también es una excelente forma de crecer. Estos hábitos crean una disciplina que moldea el carácter y, con el tiempo, se convierten en herramientas para entender el propósito único de Dios para cada vida. Sin embargo, lo más fascinante es que esta búsqueda siempre es recompensada. A medida que la persona se acerca a Dios, comienza a notar que su discernimiento espiritual se fortalece. Es como un atleta que, cuanto más entrena, más fuerte y rápido se vuelve. Este deseo por Dios, cuando es genuino, transforma el corazón y prepara el espíritu para percibir el mundo desde una perspectiva divina. Así, el siguiente paso natural es discernir con mayor claridad los ambientes espirituales que nos rodean. Una de las características más notables del discernimiento espiritual es la sensibilidad al ambiente. Aquellos que tienen este don perciben con claridad lo que sucede en el mundo espiritual a su alrededor, aunque nada sea visible a simple vista. Es como si pudieran sentir el peso o la ligereza de una atmósfera, distinguiendo entre la presencia de Dios y algo que no proviene de Él. En Génesis 32 versos 1 y 2, Jacob percibe la presencia de los ángeles, algo que para la mayoría pasaría desapercibido. Esta capacidad no es algo místico ni aterrador, sino un regalo que brinda protección y orientación en la vida diaria. Imagina entrar en un lugar donde todo parece perfecto, pero tu corazón comienza a latir más rápido y aparece una incomodidad inexplicable. Esa percepción no es fruto de tu imaginación, sino una alerta proveniente del discernimiento espiritual. A veces, Dios utiliza esa intuición espiritual para advertirnos de algo oculto o para prepararnos para orar e interceder. De la misma manera, hay momentos en los que el ambiente está cargado de paz y consuelo, una señal clara de la presencia de Dios obrando. Cultivar esta sensibilidad requiere atención y práctica, como detenerse un instante y preguntar, Señor, ¿qué quieres mostrarme aquí? Otro aspecto de esta percepción es saber cuándo alejarse de lugares que drenan el alma. Ambientes tóxicos, conversaciones negativas o amistades que nos apartan del llamado divino son rápidamente identificados por quienes poseen discernimiento. Una buena práctica es pedir siempre a Dios que revele lo que no es visible y, cuando la respuesta llegue, actuar con valentía. Por ejemplo, si alguien siente que una situación es espiritualmente perjudicial, puede decidir retirarse en oración y buscar consejo sabio. A veces, un cambio simple, como elegir otro lugar para pasar el tiempo o redefinir nuestras compañías, hace una gran diferencia. Desarrollar esta sensibilidad espiritual es como ajustar el volumen de una radio. A medida que nos acercamos a Dios, logramos escuchar con mayor claridad las señales que Él envía. Esto no solo hace a la persona más consciente, sino también más útil en el plan de Dios. Al final, percibir el mundo espiritual es el primer paso para actuar según la voz de Dios y evitar las trampas del enemigo. Esta conexión se fortalece aún más cuando el corazón está completamente enfocado en la presencia de Dios. El amor por la presencia de Dios es la base del discernimiento espiritual. Aquellos que poseen este don no solo reconocen la importancia de estar con Dios, sino que sienten un profundo anhelo de que Él sea el centro de todo. Así como Moisés declaró, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga salir de aquí, Éxodo 33 verso 15, quienes valoran la presencia divina entienden que sin ella no hay propósito, dirección ni paz verdadera.
Este amor va más allá de una emoción, es una decisión diaria de buscar y permanecer cerca de Dios, sin importar las circunstancias. Este amor se manifiesta en la prioridad que la persona da a estar con Dios. No espera por momentos perfectos, sino que crea oportunidades, un instante de silencio en el auto para orar, una caminata donde su corazón dialoga con Dios. O incluso unos minutos antes de dormir para agradecerle y escuchar su voz. Quien ama la presencia de Dios entiende que ella transforma ambientes, llena el corazón de paz y trae claridad en las decisiones. Un consejo práctico: reserva un momento del día para poner alabanzas que exalten el nombre de Dios y permite que Él llene cada espacio de tu mente y espíritu. Más que un hábito, este amor se convierte en un estilo de vida. Quienes buscan a Dios con sinceridad descubren que Él no está lejos, sino siempre cerca, esperando un corazón dispuesto. Leer la palabra, como el Salmo 91 Filipenses 4 versos 6 y 7, es uno de los caminos más efectivos para sumergirse en la presencia de Dios y dejar que Él hable de manera clara y directa. Poco a poco, esto moldea el corazón para percibir más profundamente la voz de Dios y sus direcciones específicas para el propósito único de cada persona. A medida que esta intimidad crece, surge una certeza indescriptible, la persona comienza a sentir que es diferente, que fue elegida para algo mayor. No es arrogancia, sino la percepción de que hay un llamado divino específico que la separa de lo común para vivir algo extraordinario. Sentirse diferente es algo que acompaña a quienes tienen el don del discernimiento espiritual. No se trata de una diferencia superficial, sino de una sensación profunda de que hay un propósito mayor guiando sus elecciones y pasos. Así como Daniel, quien decidió no contaminarse con las costumbres de Babilonia, Daniel 1 verso 8, aquellos que llevan este sentimiento perciben que han sido llamados a vivir de una manera distinta. Es como si una línea invisible separara sus valores, deseos y dirección de vida de lo que el mundo ofrece como norma. Este sentimiento, aunque poderoso, no siempre es fácil de llevar. Puede aparecer en momentos de soledad, cuando la persona se da cuenta de que no encaja en ciertos ambientes o círculos sociales. Sin embargo, esta diferencia no es una limitación, sino una señal del llamado divino que Dios ha puesto en su vida. Una buena práctica es buscar comunidades o grupos que compartan esta misma visión espiritual, donde el crecimiento mutuo pueda florecer. Por ejemplo, participar en estudios bíblicos o reuniones de oración puede reforzar esta identidad y brindar apoyo en el camino. Quien reconoce este sentimiento de ser apartado comienza a ver que Dios lo está preparando para algo único. Esta percepción brinda claridad y valentía para tomar decisiones que no siempre serán comprendidas por los demás. Un joven con discernimiento espiritual, por ejemplo, puede rechazar una oferta de trabajo tentadora porque siente que no es la dirección de Dios. O quizás evita relaciones que, aunque parecen buenas, lo desviarían de su propósito. Estas decisiones pueden parecer difíciles en el momento, pero siempre traen paz a largo plazo. Con el tiempo, esta diferencia se convierte en una fortaleza. Quienes se sienten diferentes aprenden a abrazar esta identidad como parte del plan de Dios. Al hacerlo, comienzan a escuchar la voz de Dios con mayor claridad, entendiendo que Él está guiando cada paso hacia algo extraordinario. Reconocer este llamado es lo que capacita a una persona para vivir alineada con los planes divinos, especialmente cuando su corazón está atento a la voz del Señor. Escuchar la voz de Dios es una de las experiencias más transformadoras que alguien con discernimiento espiritual puede tener. No siempre es algo audible o grandioso, sino muchas veces un susurro en el corazón, una impresión en el espíritu o una claridad repentina en medio de la confusión. La historia de Elías en el monte Horeb, cuando escuchó a Dios en un susurro suave, 1 Reyes capítulo 19 verso 12, nos enseña que la sensibilidad espiritual no consiste en buscar señales espectaculares, sino en desarrollar la capacidad de reconocer lo divino en medio del ruido de la vida. Para escuchar la voz de Dios, es necesario cultivar un ambiente de quietud interior. Esto puede ser un desafío en un mundo tan ruidoso, pero no es imposible. Dedicar unos minutos al día para apagar el celular, silenciar la mente y simplemente preguntar, Señor, ¿qué quieres decirme hoy?, es un ejercicio muy poderoso. Mantener un diario espiritual, donde registras lo que sientes o percibes durante esos momentos, también ayuda a identificar patrones de cómo Dios te habla.
Cosas pequeñas, como un versículo que se repite o una conversación que resuena en tu corazón, son señales de su dirección. En ocasiones, escuchar la voz de Dios requiere valentía para obedecer, incluso cuando el llamado parece desafiante. Puede ser una palabra que te guía a perdonar a alguien, cambiar un rumbo en tu vida o incluso ayudar a una persona desconocida. Imagina estar en una cafetería, sentir en tu corazón el deseo de decir algo alentador a un extraño y descubrir que esa palabra era exactamente lo que él necesitaba en ese momento. Esta es la acción práctica del discernimiento espiritual, no solo escuchar, sino actuar con fe. Con el tiempo, quienes desarrollan esta sensibilidad notan que escuchar la voz de Dios se vuelve algo natural, casi como reconocer la voz de un amigo querido. Ese diálogo constante fortalece la fe y trae convicción en las decisiones, ayudando a la persona a vivir en alineación con su propósito único. Además, Dios confirma estas direcciones a través de personas y líderes espirituales. El discernimiento espiritual muchas veces es confirmado por líderes espirituales que reconocen este don en alguien, fortaleciendo la fe y el propósito de quien lo posee. La historia de Samuel, guiado por Elí para identificar la voz de Dios, 1 Samuel capítulo 3 verso 9, es un ejemplo poderoso de cómo la sabiduría de los mentores es esencial para desarrollar esta sensibilidad. Estas figuras de liderazgo ayudan a validar el llamado divino, señalando caminos y brindando claridad en momentos de duda. Ser reconocido por líderes espirituales no es solo un acto de aliento, sino también una responsabilidad. Ellos ven un potencial que, muchas veces, la persona misma no puede reconocer. Imagina a un joven que, al compartir sus experiencias espirituales, escucha de su pastor: Dios te está llamando a algo más grande. Esa afirmación no solo fortalece su confianza, sino que también despierta en él un deseo de buscar más profundamente la presencia de Dios. Participar en retiros espirituales o buscar el discipulado son formas prácticas de seguir creciendo bajo la guía de mentores con experiencia. La validación de los líderes no anula la responsabilidad personal de escuchar y obedecer la voz de Dios, pero ofrece un apoyo invaluable. Un líder espiritual puede ayudar a interpretar situaciones, confirmar direcciones o incluso corregir caminos equivocados. Por ejemplo, si alguien siente un llamado hacia un ministerio, consultar a un mentor para orar y pedir consejo puede ser el paso que solidifique esa decisión. Esto muestra cómo Dios usa a las personas que nos rodean para alinear nuestro camino con su propósito único. Esta interacción con líderes espirituales nos enseña algo valioso: nadie crece solo. Dios nos llama a vivir en comunidad, donde los dones espirituales son reconocidos y nutridos. Al caminar en esta jornada de crecimiento y madurez, el discernimiento espiritual se hace más claro y eficaz, llevándonos a experimentar una comunión aún más profunda con el Señor y su obra. Ahora que conoces los 7 signos del don de discernimiento espiritual, es momento de reflexionar: ¿has notado estos signos en tu vida? ¿Cómo has respondido a la voz de Dios y a su presencia en tu día a día? Recuerda, el discernimiento es un regalo divino que viene acompañado de responsabilidad. Dios te ha llamado para un propósito único, y el primer paso es reconocer este don y comenzar a aplicarlo con fe. ¿Estás viviendo conforme a ese llamado o todavía estás atrapado en las distracciones del mundo? Si alguna vez sentiste esa intuición espiritual o percibiste que has sido apartado para algo más grande, el momento de actuar es ahora. Comienza buscando más intimidad con Dios, desarrolla tu sensibilidad espiritual y permite que Él dirija cada paso de tu vida. El mundo necesita personas dispuestas a escuchar y seguir la voz de Dios, y quizás tú seas una de ellas. Quiero desafiarte a que dejes en los comentarios: acepto mi llamado y pido discernimiento. Al escribir esto, estarás declarando tu fe y abriendo espacio para que Dios hable aún más a tu corazón. Si te ha gustado este video, no te detengas aquí. Explora el resto del contenido del canal que te ayudará a crecer en Jesús y a comprender los misterios de la vida espiritual. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo y fortaleciendo tu fe. Que Dios te bendiga poderosamente y te fortalezca en esta jornada.